Hola equipo, bienvenidos. En el video de hoy vamos a hablar un poquito de teoría sobre resonancia magnética de tórax y en el video que sigue vamos a pasar a la práctica, vamos a ver toda la resonancia de tórax de una de nuestras pacientes para que veamos cuáles son las secuencias que utilizamos y cómo la analizamos. Puntualmente la resonancia magnética de tórax en el último periodo, creo yo, que cada vez va tomando más relevancia para los radiólogos torácicos, salvo que hagas imágenes cardíacas. Este método diagnóstico no era muy utilizado puntualmente en tórax, ¿sí? Nosotros siempre queremos ver una RX de tórax convencional, ¿sí? Una radiografía de tórax. Muchas veces pasamos a nuestra tomografía de tórax, que es el estudio por excelencia que a nosotros nos gusta evaluar a nuestros pacientes, con contraste, sin contraste, alta resolución, baja dosis, tomografía con expiración. Bueno, tenemos muchos diferentes tipos de protocolos para poder evaluar el tórax con tomografía computada, pero existen casos, y ahora lo vamos a ver, donde la tomografía no termina de darnos toda la información y ahí es donde viene la resonancia a quizás brindarnos un poquito más de datos o de detalles que nos permitan orientar nuestro diagnóstico. Entonces, puntualmente aquí estamos hablando siempre de tórax. ¿Cuáles van a ser los usos de la resonancia magnética? Tres principales, ¿sí? Acuérdate que esto es resonancia magnética no cardíaca. Obviamente, cuando hagas una resonancia de cardio, va a tener todas sus indicaciones y es un estudio que se utiliza muchísimo para evaluar el corazón. Pero cuando no evaluamos el corazón, pero sí el tórax con resonancia, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Lesiones mediastinales, lesiones pleurales o de pared torácica y lesiones pulmonares que comprometen tanto al mediastino como a la pared torácica, ¿sí? A uno, a otro o a ambos dos. En estos tres casos, la resonancia magnética nos puede aportar muchísima información para hacer el diagnóstico. ¿Cuáles son las fortalezas de este método? No hay radiación, entonces uno tiende a querer utilizarlo para reducir la radiación a la cual están expuestos nuestros pacientes. Recordá que a medida que avanzan los tomógrafos, la radiación de este tipo de estudios es cada vez menor, pero sigue utilizando esta base física que son los rayos X, por lo cual nuestros pacientes están expuestos, aunque sea a una baja dosis, todavía están expuestos en tomografía a radiación, pero resonancia tiene otra base física para obtener las imágenes, así que aquí no hay nada de rayos X involucrados, ¿sí? Eso obviamente es una fortaleza. Y nos da mejor contraste tisular, ¿sí? Entonces, con esta mejor diferenciación entre diferentes tejidos que quizás tienen la misma densidad en tomografía, nosotros podemos ubicar mejor las lesiones, mejorar la identificación de infiltración de estructuras adyacentes, por ejemplo, en el caso de pacientes que tengan tumores en el tórax, diferenciar entre componente quístico o sólido cuando el componente líquido de algunas lesiones quísticas es un poco denso en tomografía. Nos permite una mejor identificación de lesiones heterogéneas con pequeños componentes sólidos, septos, tabiques. A veces en tomografía eso se ve como una única densidad, pero la diferenciación tisular que nos brinda la resonancia nos permite identificar si hay septos o tabiques o componentes sólidos dentro de lesiones quísticas que son muy pequeñitas, ¿sí? Y obviamente detección de tejidos específicos, grasa, sangre y cartílago que tienen una intensidad de señal característica en las diferentes secuencias de la resonancia magnética, ¿sí? ¿Cuál va a ser el protocolo de estudio? Va a ser variable de acuerdo a la necesidad de cada paciente y va a tener algunos objetivos claves, que son, por un lado, siempre responder a la pregunta clínica. No hacemos una resonancia de tórax porque sí, porque el paciente tenga algún síntoma, porque tenga tos, disnea. Siempre nuestro primer estudio es radiografía de tórax convencional, tomografía de tórax. Y si queda alguna pregunta clínica sin resolver en la tomografía de tórax, recién ahí pasamos a la resonancia, por lo menos eso es lo que hacemos en nuestro centro, ¿sí? Entonces, la resonancia va a ser realizada para responder a esa pregunta clínica puntual que la tomografía no pudo. El objetivo es la mayor calidad de imagen en el menor tiempo posible y es como una puja muy importante, ¿no? El que trabajó en algún resonador, en algún centro de imágenes con resonadores, sabe que el tiempo es vital, es sagrado, porque este tipo de estudios demoran bastante más que las tomografías computadas, entonces tenemos que hacer este trabajo fino de hacer las secuencias necesarias para hacer un muy buen diagnóstico, pero no hacer secuencias en exceso que no sirvan y que mantengan ocupado el resonador por más tiempo del necesario, ¿sí? Y de nuevo, la resonancia de tórax va a ser un estudio muy dirigido a evaluar una región puntual, un órgano puntual, una lesión puntual, un sector en el que la tomografía no nos terminó de dar los datos que queremos. Respiración,
buena onda, ¿sí? El técnico, el licenciado, el médico que esté con el paciente, tiene que explicarle que este movimiento respiratorio puede afectar la calidad de la imagen, ¿sí? Entonces hay que educar al paciente, enseñarle cómo es que tiene que hacer la respiración durante el estudio, ¿sí? Y practicar antes, inspiración profunda, sostenida, nosotros le vamos a decir, los técnicos, los licenciados, desde la consola, respire profundo, sostenga el aire, respire normal o largue el aire. ¿Sí? En Argentina, cada país de Latinoamérica o España tendrá su propio versito. ¿Sí? Explicación previa al estudio, obviamente, y mantener la respiración sostenida siempre que estemos programando una secuencia por debajo de los 20 segundos. ¿Sí? Porque salvo que el paciente sea apneísta, que no suele ser el caso, ni siquiera nosotros podríamos sostener 20 segundos de apnea. Así que tratamos de que esta respiración sostenida sean tiempos cortos, ¿sí? Que el paciente pueda tolerar. Protocolo de estudio, entonces, secuencias súper básicas para arrancar el análisis de la resonancia magnética de tórax. Un T2 axial, sí, acá yo le puse MB porque es el tipo de T2 que tenemos en nuestro equipo. Los nombres de las secuencias cambian de acuerdo a la empresa que produce el resonador, ¿sí? Así que esto vos vas a ir evaluándolo de acuerdo a qué tipo de resonador usan en tu centro. Un T2 axial, un T2 coronal o sagital, ¿sí? Por lo menos queremos tener una adquisición coronal, una adquisición sagital, porque si tuviésemos que tomar medidas de alguna lesión, queremos tener las medidas en los tres planos, ¿sí? Las tres medidas. Un T1, ¿sí? También de buena resolución tisular. Una secuencia en fase y fuera de fase, y fíjate que acá te puse el signito de admiración, que si algo no te falte en la resonancia de tórax es el en fase y fuera de fase, y ahora en un ratito vamos a hablar de por qué. La secuencia de difusión, que obviamente viene con el mapa de ADC, y esto es optativo dependiendo del tipo de patología. Algunos pacientes van a necesitar hacer un T1 FATSAT previa y posteriormente a la administración de gadolinio, ¿sí? Esto ya sería una resonancia magnética de tórax con contraste. Esto se puede obviar, ¿sí? Dependiendo el tipo de patología que estemos evaluando, cuál fue la pregunta clínica que motivó la resonancia y qué datos obtuvimos de esta secuencia, ¿sí? Entonces, quizás yo estoy viendo claramente, por decirles algo que nos pasó en la realidad, una paciente que tenía una lesión quística mediastinal anterior, el médico radiólogo que lo vio no se quedaba tranquilo con esa imagen, le pidió una resonancia y nosotros ya vemos en la resonancia con los T2, con los dos T2, con el T1 y con la difusión que era un quiste pericárdico, ¿sí? No avanzamos más, ya está. Estamos 99,9% seguros que eso es un quiste pericárdico. Si vos quisieses, igual podés hacerle el T1 pre y post gadolinio, pero nosotros en ese caso puntual de esa paciente frenamos el estudio antes de hacer esta última adquisición. Caracterización tisular por RM, esto aplica no solo para tórax, sino para el resto de las resonancias, ¿sí? Hay elementos, hay tejidos que tienen intensidades de señal distintas en las diferentes secuencias de resonancia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un quiste seroso se va a ver hipointenso en T1, hiperintenso en T2, no va a tener realce postcontraste o va a tener un fino realce periférico y no va a presentar restricción de la difusión, ¿sí? Un quiste con contenido proteináceo o hemorrágico que no deja de ser una lesión quística, pero en tomografía se ve un poco más denso y acá estas lesiones son difíciles porque se pueden confundir con lesiones sólidas en tomografía. Se va a ver iso o hipointenso en T1, hiperintenso en T2, tampoco va a presentar realce postcontraste y si tiene es un fino capsular periférico y no va a tener restricción de la difusión salvo que el contenido sea sangre, ¿sí? Y acá, fíjate que dice ISO, pero la realidad es que si es un quiste hemorrágico con sangre, también se puede ver hiper en el T1, ¿sí? Acuérdate que la sangre se puede ver espontáneamente hiperintensa en las adquisiciones T1, así que esto a tenerlo en cuenta, obviamente depende de la concentración de proteínas y de sangre y el estadio de esa sangre que esté dentro de este quiste hemorrágico va a hacer que varíe la intensidad de señal. La grasa microscópica, sí, de nuevo, va a tener caída de señal en el fuera de fase, como ya veíamos en abdomen, en el video que sigue vamos a ver un caso de tórax. En T2 no vamos a poder distinguir grasa microscópica, ¿sí? Así que por eso acá no aplica.
no va a realzar post-contraste y no va a restringir en la difusión. La grasa macroscópica se va a ver tanto hiperintensa en T1 como en T2, no va a realzar post-contraste y no va a restringir en la difusión. ¿Sí? Esto es súper básico si recién estás empezando en resonancia. A medida que vas viendo algunos estudios, estos conceptos, si lo ves así por primera vez, parece cómo me voy a aprender todas estas diferentes intensidades de señal, pero la realidad es que como todas estas son lesiones o tejidos que ves con mucha frecuencia, te los memorizas rápidamente. Lesiones quísticas o colecciones líquidas van a ser hiperintensas en T2, y acá te marco una excepción que quizás no viene mucho al caso porque estamos hablando de rezo de tórax, pero los endometriomas o los quistes hemorrágicos crónicos tienen un shading en T2 por la carga de hierro, o sea, son lesiones quísticas con contenido líquido, pero como ese contenido líquido tiene sangre y una concentración importante de hierro, no se va a ver tan hiperintensa, ¿sí? Esto la excepción. Como decíamos, las lesiones quísticas en general no tienen realce post-contraste y si tienen un realce es fino periférico capsular, salvo que haya una inflamación, ¿sí? Una inflamación, una infección de una lesión quística puede hacer que sus paredes se hagan más gruesas y que realcen por la inflamación un poco más intensamente post-contraste, ¿sí? Podemos encontrar realces irregulares, nodulares o asimétricos y eso nos va a estar hablando de lesiones más complejas y de quizás quistes atípicos o de otro tipo de lesiones, ¿sí? Así que ya cuando aparezcan estos hallazgos en resonancia, prestamos un poquito más de atención. Y el T1 va a ser variable, depende del contenido, ¿no? Si es seroso, dijimos hipointenso, si es hemorragia, proteína o grasa, iso hiperintenso, y hasta podemos ver un nivel hematocrito en los quistes con contenido hemático. Entonces, fíjense que acá tenemos esta primera paciente, tomografía computada. Acuérdense, en general cuando les pidan una resonancia magnética de tórax, el paciente ya tiene una tomografía y cuando vayan a ver el informe de esa tomografía, hay alguna lesión que dejó dudas diagnósticas, ¿sí? Entonces, fíjense, en esta paciente tenemos una tomografía computada de tórax sin contraste, esto es aorta ascendente, esto es tronco de la arteria pulmonar, esta es la arteria pulmonar principal derecha, acá estamos viendo aorta descendente, y fíjense que justo acá hay un rollo, una región de interés puesta en esta lesión focal, ¿sí? Que parece loculada en la grasa mediastinal anterior, en íntimo contacto con la pared anterior de la aorta ascendente, y acá le miden la densidad y no te quiero mentir, pero, y acá lo puse en grande porque claramente no confiaba en mis ojos, 45 unidades de Hounsfield, ¿sí? 45 unidades de Hounsfield en tomografía para nosotros es una densidad que se acerca a la densidad de partes blandas, ¿sí? Entonces, nosotros vemos esta imagen en la tomografía sin contraste y nos planteamos estos diagnósticos diferenciales, ¿sí? ¿Podrá ser un quiste tímico con contenido un poquito más denso? ¿Podrá ser una hiperplasia tímica? ¿Podrá ser un timoma? ¿Podrá ser un linfoma? Todos estos diagnósticos diferenciales, obviamente, no solo por la morfología de la lesión, sino por la ubicación, ¿sí? Lesiones frecuentes de encontrar en mediastino anterior, ¿sí? Entonces, fíjense que esta paciente va a hacerse una resonancia, fíjense, ISO en T1, hiper en T2, acá en el T1 FATSAT, ¿sí? Empieza a confundir un poco porque se ve un poquito más hiperintenso. Entonces uno dice, ¿qué pasó, no? En el T1 se veía así, acá parece un poquito más hiperintenso. Eso es por un juego de intensidades de señal con nuestro ojo, ¿sí? Como todo el resto de las intensidades está saturada, está apagada, nosotros vemos un poco más brillante esta lesión. Pero fíjense que acá lo importante es que tenemos el T1 FATSAT sin contraste y que después podemos compararlo con el T1 FATSAT post-contraste, ¿sí? Muchas veces en muchos centros esto es difícil de hacer, nosotros lo hacemos solamente en casos contados, se hacen técnicas de sustracción, ¿sí? Se le resta, esto se hace en el postprocesamiento de la imagen, se le resta la intensidad de señal basal del estudio al estudio que tiene contraste endovenoso, entonces en nuestra imagen, luego de la sustracción, lo único que vamos a ver es el contraste endovenoso. En teoría, no funciona tan perfecto, pero fíjense que acá no vemos realce o un tenue fino realce periférico postcontraste. Con esto confirmamos que es una lesión quística en mediastino anterior por la morfología y la ubicación. Hablamos de un quiste tímico que seguramente no tiene un contenido líquido seroso, sino que tiene algún porcentaje más de proteínas que lo hace verse más denso en tomografía y también, fíjense, más intenso en el T1 sin contraste. Acá tenemos otro ejemplo, fíjense, en este caso, un paciente que se hizo una tomografía computada con contraste endovenoso y tenemos esta imagen focal
En mediastino medio, ¿sí? Paratraqueal del lado derecho, le medimos la densidad y nos da una densidad líquida, 7 unidades de Hanfield. Aquí podrías parar el estudio y ya plantear tus dos diagnósticos diferenciales de las lesiones más frecuentes con densidad líquida, o sea, quística en mediastino medio, que es un quiste de duplicación esofágico o un quiste broncogénico. Y acá avanzamos, ¿sí? Fíjate, a la resonancia y vemos de nuevo que esto se ve hipointenso en T1, hiperintenso en T2, bien hiperintenso homogéneo. Este es el T1 FATSAT pre-contraste y post-contraste. Fíjate que vemos un tenue realce periférico, todas estas características de una lesión quística, y esta lesión puntualmente correspondía a un quiste broncogénico. Esto es un hermoso ejemplo de un lipoma en mediastino medio, ¿sí? Fíjense lo lindo que se veía en la tomografía computada de tórax con contraste endovenoso. Tenemos esta lesión focal, levemente lobulada, pero fíjense la baja densidad homogénea, una densidad grasa muy característica. Quizás en este paciente no hubiera sido necesario hacerle la resonancia magnética, pero para quedarnos tranquilos, fíjense cómo tenemos el T2, el T1, en ambos casos hiperintenso, y en el T1 FATSAT, fíjense cómo ya cae la señal de esta lesión precisamente porque es un lipoma, es grasa macroscópica, ¿sí? Aquí ya ni haría falta administrar contraste. Si querés, para completar el estudio y para confirmar que esto es un lipoma y no otro tipo de lesión lipomatosa que no tiene componente sólido, podés administrar contraste endovenoso y completar, terminar la evaluación de este tipo de lesión, ¿sí? Pero un lipoma, fíjate lo interesante de cómo respeta esto que hablábamos de la intensidad de señal de los tejidos, hiper en T2, hiper en T1 y con intensa saturación de la señal en la secuencia FATSAT o de saturación grasa. Y acá, una de las preguntas importantes que nos van a surgir en tomografía computada que van a motivar la realización de una resonancia de tórax es si una lesión mediastinal anterior corresponde a hiperplasia tímica o corresponde a un timoma. Y acá es donde juega el rol muy importante, que ya habíamos hablado un poco más atrás, la secuencia en fase y fuera de fase, ¿sí? Que nos permite visualizar la caída de la intensidad de señal en lesiones o en tejidos que son ricos en grasa microscópica o intracelular, ¿sí? Esto es difícil de identificar en tomografía. Vamos a ver una caída de señal en la secuencia fuera de fase, si es que esto está presente, y podemos hacer una evaluación cualitativa simplemente con nuestros ojitos o una evaluación cuantitativa midiendo intensidades de señal, ¿sí? Entonces, fíjense que acá teníamos esta lesión focal en mediastino anterior, adyacente al callado aórtico, y fíjense que en la secuencia fuera de fase, esto es en fase, esto es fuera de fase, acuérdense la tinta china, no hay caída de la intensidad de señal. Entonces, quizás más adelante lo decimos, pero cuando hay sospecha de hiperplasia versus timoma, nosotros queremos ver la secuencia fuera de fase porque si hay caída de la intensidad de señal, esto es una hiperplasia tímica, es tejido tímico hiperplásico. Bien, si no hay caída de la intensidad de señal, si la intensidad de señal se ve similar en la secuencia en fase y fuera de fase, en este tipo de lesiones puntualmente, lo más probable es que esto corresponda a un timoma, ¿sí? Entonces, diferencia entre hiperplasia tímica y timoma, secuencia en fase y fuera de fase. Si en fuera de fase cae la señal, se pone más negra la lesión o el tejido que a nosotros nos parece patológico, eso es una hiperplasia tímica. Si no cae la intensidad de señal, si no se ve más negro en el fuera de fase, corresponde a un timoma, ¿sí? Básico, grande, obviamente hay que ver el resto de las secuencias, la morfología de la lesión, antecedentes del paciente, pero esto es como para que tengas esta idea grande, importante, en tu cajita de herramientas cuando vayas a evaluar este tipo de patologías, ¿sí? Entonces, fíjate, qué interesante lo que tenemos acá en este paciente. Se hizo la tomografía computada de tórax, que la estamos viendo exactamente aquí, ¿sí? Fíjate que es una lesión que por áreas tiene una morfología más glandular, pero por otros sectores tiene como una densidad más densa, más homogénea, ¿no? Entonces, esta imagen no nos deja tranquilos, le pedimos una resonancia, ¿sí? Y fíjate cómo tenemos la secuencia en fase y la secuencia fuera de fase, y acá, simplemente con la evaluación cualitativa o visual, yo puedo ver claramente que este componente de la lesión
tiene una caída de la intensidad de señal en la secuencia fuera de fase, ¿sí? Así se ve en fase, así fuera de fase. Esto, sin lugar a dudas, en este caso, con este tejido, en esta ubicación, corresponde a una hiperplasia tímica. Pero, ¿qué pasa con esta porción? ¿Sí? Esta región acá más anterior, a mí me sigue dando dudas. Yo no veo que haya tanta caída de la intensidad de señal, o por lo menos no me puedo dar cuenta con mi resolución ocular, ¿sí? Si cayó la señal o no. Entonces, para estos casos hay una cuentita, que te la dejo acá si querés pausar el video, hacer captura de pantalla, que se puede hacer comparando intensidades de señal de la lesión que estás evaluando en fase y fuera de fase, y de los músculos paraespinales también en fase y fuera de fase. Y esto yo no me lo memorizo, también lo tengo en una tablita, si lo quiero calcular. En contadas ocasiones vas a necesitar hacer esta cuenta, pero bueno, este caso específico es un muy buen ejemplo. Si aquí vos querés ver si el cambio en la intensidad de señal de esta lesión puede corresponder o no a la presencia de un timoma, ¿sí? Entonces, ¿cómo vas a hacer el cálculo del ratio de caída de la intensidad de señal? Esto OP es out of phase, ¿sí? Que sería la secuencia que está como marcada en tinta china. Entonces, la intensidad de señal tímica en el fuera de fase, dividido la intensidad de señal de los músculos paraespinales también en el fuera de fase, sobre, esto es complicado, la intensidad de señal del timo en fase sobre la intensidad de señal de los músculos paraespinales en fase, ¿sí? En este caso me dio 0.7 y vos me vas a decir, bueno, Ceci, ¿y eso qué significa que te dé 0.7? Y acá es donde tenés esta tablita para hacer estas cuentas. Y esto tómalo con pinzas. A mí no me gusta ser tan estricta, tan específica, pero bueno, puede llegar a ser una herramienta que te ayude en algún que otro caso que te genere mucha duda. Entonces, fíjate que dice que cuando el Chemical Shift Ratio te dé menor o igual a 0.7, esto es normal o es una hiperplasia tímica. Entonces, fíjate cómo nos sirvió acá, ¿sí? Nos mostró que esta lesión no tiene una caída de la intensidad de señal tan evidente para nuestro ojo, ¿sí? Pero que de todos modos, haciendo este cálculo, te da este número y esto es más compatible con una hiperplasia tímica. De ahí a que los cirujanos torácicos se queden tranquilos, hay un abismo de distancia, ¿sí? Seguramente esta paciente, obviamente los pacientes no son solo imágenes, les quieren hacer análisis de laboratorio, evaluación de contexto clínico, antecedentes, seguimiento estricto si deciden no operarla, ¿sí? Pero la resonancia te da mucha información para hacer el seguimiento y para discutir al paciente de forma multidisciplinaria. Entonces, fíjate que si tenés un chemical shift ratio mayor o igual a 1, esto puede corresponder a un tumor. Si en este caso nos inclinaríamos más a pensar que esa región podría corresponder a un timoma, siempre en general, ¿sí? En medicina nada es siempre o nunca. Y después, bueno, cuando te quede entre 0,8 y 0,9, indeterminada. Pero bueno, en estos casos, si te da muy por debajo de 0,7 o muy por encima de 1, esta cuenta quizás te ayude a definir tu diagnóstico, como te decía. ¿Qué pasa con el tejido fibroso? Que acá aplica lo mismo que hablábamos antes, ¿sí? Para tórax y para el resto de las regiones, cuando vos veas un tejido fibroso, el alto componente en colágeno y la baja cantidad de agua hace que sea T2 hipointenso, ¿sí? Y eso está bueno porque la mayor parte de las cosas son hiperintensas en T2. Entonces, cuando veas algo hipointenso en T2, empezá a pensar que esto podría ser fibrosis, ¿sí? ¿Y en qué te puede servir la identificación de tejido fibroso en tórax puntualmente para hacer diagnóstico diferencial entre estas patologías, ¿sí? Una mediastinitis crónica fibrosante, ¿sí? Va a ser un tejido patológico en el mediastino que se va a ver hipointenso en T2, mientras que la mediastinitis aguda va a tener un tejido inflamatorio, ¿sí? Una alteración de la grasa del mediastino que se va a ver hiperintensa en T2. Obviamente la clínica de estos dos pacientes va a ser totalmente distinta, pero a nosotros es un dato que nos va a ayudar mucho a la hora de evaluar este tipo de imágenes. Y después, esto sí puede ser de mucha más utilidad clínica, el linfoma activo, las adenopatías del linfoma mediastinal activas, se van a ver hiperintensas en T2, mientras que el linfoma tratado, ¿sí? Con quimio, radioterapia, va a presentar una intensidad de señal más baja, más hipointensa en T2, ¿sí? Y eso tiene que ver con las características tisulares que ahora están presentes dentro de ese tejido de esas adenopatías.
Y fíjate que te decía que es muy interesante cuando algo vos lo veas hipointenso en T2, porque como la mayor parte de las lesiones y de los tejidos se ve hiperintenso en T2, cuando vos identifiques alguna lesión que se vea hipo en T2, vas a estar hablando de alguna de estas patologías, ¿sí? Así que tener en cuenta diagnóstico diferencial cuando veas una lesión hipointensa en T2, puntualmente hablando de tórax, tenés que pensar en lo que mencionábamos antes: mediastinitis crónica fibrosante, sarcoidosis ganglionar, quistes hemorrágicos por la presencia de hierro, linfoma tratado, tumor fibroso solitario de pleura, que tenemos un caso espectacular y vamos a agregarlo a esta lista de resonancia magnética, y el leiomioma mediastinal, un tumor que es bastante poco frecuente, también lo puedes ver hipointenso en T2. ¿Sí? Entonces, fíjate que es súper útil, como dijimos, para evaluar el mediastino, evaluar las lesiones mediastinales, pero también, obviamente, para evaluar el mesotelioma, ¿sí? Se utiliza mucho porque el mesotelioma es una patología difícil para todos los sectores, para todas las áreas, pero, como decíamos, la buena resolución tisular que nos da la resonancia nos permite ver el grado de infiltración que este tumor primario de pleura genera en la pared torácica, en el diafragma, si es que existe o no invasión de la cavidad abdominal, ¿sí? Fíjense cómo podemos ver la restricción de la difusión, cómo se presenta esta lesión en las diferentes secuencias y nos permite hacer una muy buena evaluación de, como decíamos, lesiones pleurales y pared torácicas. ¿Y qué pasa con la resonancia en el cáncer de pulmón, no? Porque la realidad es, como te decía, nosotros amamos la tomografía para hacer la evaluación de este tipo de pacientes, pero existen casos en donde los tumores, por ejemplo, esta paciente que tiene un PANCOAST, ¿sí? Un tumor del vértice pulmonar, que excede el parénquima pulmonar, infiltra no solo la pleura, sino que también infiltra la pared torácica. Acá puedes imaginarte que la mejor resolución tisular que nos brinda la resonancia nos va a permitir hacer una mejor evaluación de este tumor que está infiltrando no solo la pleura, sino también la pared torácica, ¿sí? Podemos ver exactamente la extensión de la infiltración de este tumor, si está comprometiendo estructuras vasculares, nerviosas, musculares, óseas, y nos va a dar muchos más datos que la tomografía computada puntualmente en el grado de compromiso que presenta, en este caso en la pared torácica, pero también en el mediastino, ¿sí? Así que en estos casos es donde la resonancia se convierte en un buen método para evaluar el cáncer de pulmón. Y ya con esto terminamos un poquito la clase de hoy. ¿Cuáles van a ser los conceptos clave para llevar a la práctica? Es un estudio dirigido luego de la tomografía computada. Para nosotros siempre es así. El paciente inicia su evaluación con tomografía, evaluamos o no la administración de contraste iodado y recién ahí pasamos a resonancia. Lesiones de mediastino, pared y pulmón con infiltración de algunas estructuras van a ser las indicaciones de este tipo de estudio. Y acordate que uno de los elementos claves es la mejor caracterización de lesiones mediastinales en resonancia, y para eso necesitamos sí o sí la secuencia dentro y fuera de fase o en fase y fuera de fase, que nos va a aportar muchísima información. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Espero que te haya ayudado si recién estás comenzando con resonancia, los videos anteriores y para seguir afianzando y avanzando un poco más, yendo un poquito más hacia adelante en nuestro conocimiento de este tipo de estudio. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte los próximos videos. Nos estamos viendo, te espero en la próxima.